que es con nosotros, por todo lo que nos permite hacer y deshacer. Hay cosas buenas y hay cosas malas que hacemos y deshacemos. Dice la Biblia que hay cosas buenas que deshacemos, que nos cuesta construir, pero luego lo deshacemos con nuestras propias manos, con nuestros propios hechos. Y el Señor dice: tan lindo que te había quedado. Finalmente hablaste algo bueno y lo destruiste. 16:24. Vamos a estar leyendo estos versículos muy conocidos, incómodos para algunos, pero de gran ejemplo para la vida práctica de los cristianos. Dice la palabra del Señor, acá en mi Biblia aparece como subtítulo: toma tu cruz y sigue a Jesús. No sé qué le aparece en la suya. ¿Cómo que ese es un subtítulo? No es palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero yo repito el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias, Señor. Puede sentarse esta mañana. Ya se agradeció al Señor por su palabra y lo único que nos queda es la disponibilidad, la disposición con la cual hayamos venido hoy a este lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Que hay factores importantes como tenemos que acercarnos a Dios. En este caso nos acercamos a Dios viniendo a la casa de oración, pero en la casa de oración hay un hombre, en este caso, en otros casos puede ser aunque una mujer, que tiene que llevar el consejo de la palabra, pero sea hombre o sea mujer, el devoto que se acerca hacia Dios debe traer la disposición en su corazón a que Dios le hable a través de un hombre. Porque debe de ser maravilloso de que Dios hable en voz audible, pero no creo que haya en esta sala una persona que haya escuchado la voz audible de Dios, aunque Él lo puede hacer y lo ha hecho en otras oportunidades. Pero la mayoría de veces Dios ha hablado a través de los seres humanos. Y cuando los seres humanos no han querido, entonces ha usado animales, ángeles. Usa todo lo que esté a su alcance, pero generalmente en nuestros tiempos como iglesia, Dios habla a través de un mensajero, a través de un predicador. Pero ese mensajero es humano, es hombre y tiene defectos. Alguien preguntó y dijo: ¿qué pasaría si Dios fuera visible, si Dios fuera humano? Y entonces alguien respondió: pues sería maravilloso, quizás sería más creíble.
Pero la respuesta del que hizo la pregunta es: fuera muy difícil porque lo juzgáramos. Porque los seres humanos son juzgados por su materia, por verlos, por existir, por sus errores, sus defectos. Y estos errores y defectos a veces levantan una nube o de oposición para que yo pueda creer y para que yo pueda pensar de que Dios puede hablarme a través de esa persona. Pero Dios no tiene ninguna dificultad. Por eso es que el hombre debe acercarse a Dios con su corazón dispuesto, abierto, porque la única manera por la cual Dios te va a hablar hoy o te habla acá en la iglesia es a través de un ser humano. Un ser humano que canta, o un ser humano que predica, o un ser humano que preside la reunión. Es la manera con la cual Dios te puede enviar un mensaje a tu vida. Eso es importante, acercarnos a Dios, diciéndole: Señor, háblame en este caso a través de mi pastor. Y esta preciosa mañana, por eso hay una importancia en la celebración del culto a Dios, porque el Espíritu de Dios debe unir todas las cosas, deben ir completamente coordinadas. Si es que Dios está involucrado en cada reunión que nosotros le ofrecemos. Digo esto porque el ministerio de alabanza concluyó su tiempo con una preciosa adoración que tiene que ver con la muerte de Cristo, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, pero que tiene que ver con la cruz, el ofrecimiento de Cristo en esta muerte expiatoria, salvaje, sangrienta, dolorosa, como era la manera en la cual la ejecutaba el Imperio Romano, llevando al reo o al culpable a morir sobre un madero. Aunque en el caso de Jesús exageraron completamente, y hay un proceso de tiempo de la muerte de Jesús, desde cuando viene apresado, su tortura hacia el camino, a la vía dolorosa, como generalmente se le conoce, y que en Israel también está la vía exactamente desde el Gólgota hasta el lugar donde fue apresado y torturado el Señor. Un tiempo de sufrimiento hasta llegar a esa muerte, a la muerte de cruz. Pero dice la alabanza que te diste es como una rosa pisoteada, sin valor. Pues las rosas, las flores son lindas. No sé si hay rosas hoy. No, hay flores, ok. Pero te diste como una flor. Pero las flores son hermosas cuando son cortadas recientemente de la planta. Están vivas, hermosas. Pero dice que Jesús se dio como una flor ya tirada por el piso y que la había pisoteada. O sea, da la idea de un personaje no importante. No tenía ningún valor ni importancia. Por eso es que los cristianos no tenemos que esforzarnos o pretender o sacrificarnos por llegar a ser alguien importante, porque la importancia del individuo sale sobrando delante de Dios. Dios observa el corazón y la sencillez y la humildad del individuo, la predisposición y la disposición del individuo para rendirse a Él. Y lo que no tiene valor e importancia para los ojos de los hombres, porque el juzgar nos lleva a dar valor o a quitar valor. Pero Dios, que conoce los corazones y que no juzga como nosotros, le ha dado valor a personas que nosotros les hemos quitado valor, o que los seres humanos les quitamos valor, pero que para Dios tienen un valor importante, grande. En el caso de Jesús, por ejemplo, era un hombre común hasta el día de hoy. La mente común de los seres humanos que no creen en el sacrificio de Él, lo consideran como un hombre que existió, pero un hombre común, normal. De repente académicamente sobresalió,
su sabiduría sobresalió, pero lo ven como un hombre normal. En cambio, el Padre lo presenta como su Hijo, con una mente infinita, divina. Lo presenta como Dios y no comparado a los seres humanos. Y una persona que, aunque tomó cuerpo de ser humano, obedeció a Dios al pie de la letra, al pie del mandamiento. Y esta obediencia a Dios hizo que el poder de Dios se moviera y pudiera resucitarlo, dice la palabra. Que fue el poder de Dios. Esa obediencia hizo que el poder de Dios descendiera desde lo alto hasta la profundidad del infierno y lo resucitara desde allá. Cuando los seres humanos lo habían sepultado y lo habían abandonado al olvido, y las huestes del infierno también celebraban, el poder de Dios le resucita desde ahí. Y no solamente le resucita, sino que lo asciende hasta los cielos y lo sienta a su diestra, para que desde el trono de la diestra pudiera interceder por los seres humanos. Esa es una maravillosa noticia. Esa es una bendición increíble que tenemos los que creemos en Él. Pero nos da un gran ejemplo. Todo mundo sabe, si nosotros preguntamos cómo murió Jesucristo, todo mundo sabe cómo murió Jesucristo. Dicen crucificado. Todos tienen una respuesta, sean creyentes o no creyentes, pero ¿cómo era realmente la ejecución de esa crucifixión? Generalmente viene conocida o se describe como una muerte lenta y dolorosa. Hasta el día de hoy no han muerto personas como Jesús. Murieron personas crucificadas, pero no eran torturadas como Jesús. Porque la muerte de Jesús fue lenta y dolorosa. Nadie más humanamente debe morir de esa manera para poder ayudar a otro ser humano, porque ya lo hizo Cristo Jesús. Ningún seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, debe pensar en un sacrificio de esta magnitud para ayudar a otra persona, porque ya Cristo lo hizo. Pero aunque Él sufrió esa muerte lenta y dolorosa, y aunque Él lo hizo, no quiere decir que nosotros estamos exentos de sufrir en nuestra vida diaria con fin de valorar el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Pablo lo describió y dijo que aquel que quiere gozar de la resurrección y de la victoria de Cristo debe sufrir juntamente con Él de sus padecimientos y de sus sufrimientos. O sea, esta vida cristiana, aparte de que sea una vida humanamente de sufrimiento por todo el caos humano que está pasando alrededor, hay sufrimientos que deben ser causados por convertirme en discípulo de Cristo. Mi vida debe estar dispuesta, expuesta. Yo no creo en un Jesús que murió en la cruz del Calvario solo para darme bienestar todo el tiempo o toda mi estadía en la tierra. Cuando la Biblia me dice que el estar en la tierra, en un mundo pecador, en un mundo lleno de maldad, también yo estoy expuesto a llevar sufrimiento en mi periodo de vida en la tierra. El hombre puede enfermarse, el hombre puede sufrir, debe sufrir. Pero cuando es por causa de Cristo, eso tiene un precio, o mejor dicho, tiene una recompensa de parte de Dios. Porque no hay nadie que lo haya dejado todo
y que siga las huellas del maestro, que no venga recompensado por el Señor en esta tierra y en la vida venidera. Entonces, esta muerte lenta, y hoy en la palabra que hemos leído, Jesús exhorta a sus discípulos, y trayéndolo a nuestro día hoy, podemos tomar lo que Dios nos habla a nosotros. Y entonces dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto de negarse a uno mismo tiene que ver con el orgullo nato del ser humano. Y que levante la mano el primer cristiano en una iglesia que diga: yo no soy orgulloso. Si se nos ve hasta por los poros, transpiramos orgullo. Recuerdo que un pastor amigo decía: mi humildad es mi orgullo. Ya decir que soy humilde, ya soy orgulloso. Negarse. Es ir al extremo si vamos a buscar el orgullo en nuestro corazón. Pero no hay que ir tan lejos. Si hay cosas visibles humanamente a las cuales no logramos despojarnos de ellas, más que esas cosas profundas del orgullo y de estas, no, hay cosas más sencillas que deberíamos dejar humanamente y que no logramos dejarlas. Despojarnos. Si hablamos de las cosas materiales, por ejemplo, despojarnos. Un día voy manejando hace algunos años y el Señor me ministraba y me decía: es que es lindo hablar del despojo y es lindo hablar de dejar cosas, pero ¿qué tal si regalas tu auto? Es tu único, que ya me lo habían regalado. Y como cuando Dios pone alguna cosa así en mi corazón, yo no trato la manera de demostrarle a Dios, trato la manera de oírle y de obedecerle. Y entonces llegué a casa un poco preocupado y yo sabía que tenía que despojarme de ese vehículo. Porque lo tomé como que el Señor me decía: quiero que me demuestres, pues, que no son solo palabras, son hechos. Y tuve que regalar mi auto. Pero a veces en nuestra vida no estamos en grado de despojarnos. Yo puse un ejemplo banal, sencillo, me sucedió a mí. Pero ¿qué tal si usted escucha la voz de Dios hoy, esta mañana, y le está diciendo: ¿qué tal si regalas eso? O sea, un día usted siente así de Dios, ¿no? Dice: ¿sabes qué, esposa o mujer, como dicen en Sudamérica? El Señor me ha dicho que le entreguemos esta casa a tal hermano, así que prepara las maletas porque vamos a entregarlo. ¿Quién levanta la mano hoy? No, me fui a algo muy grande, ¿no? Tal vez de 5 euros, tal vez de un plato de comida, pastor. Comencemos por ahí. Pero a nuestras alturas hay que comenzar por ahí. La idea es estar dispuesto al despojo. O sea, una persona que debe estar propensa en el momento que Dios lo exija. Acá está. Sí puedo. Entonces dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Que ese es el punto importante hoy. Tome su cruz. Para seguir a Jesús es importante el despojo y tomar la cruz. Y la cruz simboliza el camino a la muerte lenta y dolorosa. Y termina en el Gólgota. Termina con el cuerpo en la sepultura. Pero nadie puede declararse un seguidor del Señor si no lleva su cruz. Ahora, los seres humanos y nosotros como cristianos, aunque hablamos de fe,
somos muy humanos, somos muy humanistas y valoramos las cosas y tenemos principios religiosos, pero está basado en lo que nosotros vemos. Somos muy almáticos, muy sentimentalistas, y nosotros valoramos más lo que se ve y no el mensaje que puede estar dándonos Dios o la palabra de Dios. En nuestro caso, por ejemplo, lo he dicho algunas veces, hablando de la muerte de Cristo, cuando salió La Pasión de Cristo, la última película, los cristianos iban al cine a verla y salían llorando. ¿Pero por qué lloraban? Por el sufrimiento de Cristo. Y ellos creen que lo estaban crucificando en esa película, y Jesucristo había sido torturado hace más de 2000 años. Pero es que me conmovió cómo lo golpean, cómo lo azotan, cómo lo clavan. Y cuando hablamos de la cruz de Cristo, valoramos, pobrecito, menos mal que aquel Simón se acercó y le ayudó, porque esa cruz era pesada. Qué ingratos. Todo mundo, si hablamos hoy de decir toma tu cruz, todo mundo se hace la idea de un madero. Y si físicamente nosotros tuviéramos que ir a buscar una cruz, muchos de nosotros nos buscaríamos una vara así. Menos pesada, más fácil de cargar. Pero hay dos cosas que me impactan en lo que Jesús nos enseña. Quiero que vaya a Juan 19, versículo 17. Para que vayamos entendiendo este mensaje de tomar la cruz. Porque en este capítulo 19 de Juan viene mencionada la cruz, y hay algunas columnas importantes que nosotros necesitamos entender. 4 o 3 pasos importantes. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo es Gólgota. O sea, él tomando su cruz. Pero cuando yo le digo que nosotros valoramos las cosas desde el punto de vista humano, desde lo que nosotros vemos, ¿cuánto pesa esa cruz? Y hay dos cosas que para mí son importantes en esto de que Jesús toma la cruz. Que no es solamente soportar el peso del madero. Quiero decirle que la cruz pudo pesar como no pudo pesar. Hay humoristas cristianos que no es bueno hacer humor de las cosas de Dios. Pero hay un humorista cristiano que dicen que cuando le van a ayudar a Jesús con la cruz, le dice al otro, no te preocupes, que voy fingiendo. Porque no pesaba. Es como lo que hoy podemos dramatizar nosotros, ¿no? Hoy se hacen dramas, pero ¿con qué hacen la cruz? Con polisterol. Y viene pintada y diseñada como madera. Y no pesa. La cruz de Jesús era un madero muy pesado, pero aparte de ser pesado, no es tan preocupante el peso, porque a la fin él lo podía cargar. Cuando la Biblia, lo que Jesús nos quiere mostrar es, hermanos, no el peso del madero, sino el peso del mandato del Padre. No es tanto el peso del madero, sino el cómo hago para llevar este mandato que mi Padre me ha dicho que lo lleve. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y nadie vaya a aparecer caminando todos los días con una cruz en la espalda, porque no está hablando de eso la Biblia. El tomar la cruz tiene un simbolismo del mandato del Padre hacia nosotros. Del mandato de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios que debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos caminar nosotros? ¿Cómo debemos terminar nuestro tiempo en la tierra? Ese es el mandato del Padre. Esa obediencia al mandato es el peso de mi cruz. Y para poderlo obedecer,
ese mandato del Señor se debe caminar abrazado de la cruz. Cuando hablo de caminar abrazado de la cruz, no se habla de abrazar un madero, sino en el sentido espiritual, abrazo la fe. Abrazo la fe. Lo que siempre he dicho de este púlpito, uno conversa con todo tipo de personas, especialmente acá donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Que hay de todas partes del mundo, y todas las personas así libremente te lo dicen en la cara: yo soy. Estaba recién por ahí conversando, haciendo unos documentos, y el tipo así escribiendo me dice: no, porque yo soy musulmán. Y es difícil encontrar un cristiano que así abiertamente conversando diga: no, yo soy cristiano evangélico. Nosotros escondemos hasta donde nos descubren. Y eso de esconder, eso de la falta de evidenciar en mi vida diaria lo que yo soy, deja en evidencia que yo no estoy abrazando la cruz. Porque cuando yo hablo, y que Jesús lo dice: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz, abrace la fe. Usted es hijo de Dios, es cristiano evangélico, grítelo a los cuatro vientos, declare de donde sea, no importa lo que pase, porque Jesús está demostrando ese camino, llevando su cruz, abrazado de la cruz, obedeciendo al Padre en medio de una oposición. Porque nunca desde que aparece Cristo, mejor dicho, desde la creación de Israel, nunca ha dejado de existir la oposición. Primero hacia Dios, segundo hacia Israel, y tercero hacia la iglesia hoy. Se cree que con la muerte de Cristo es el inicio del antisemitismo. El antisemitismo es el odio y rencor que tienen hacia los hebreos, y en este caso hoy hacia los cristianos que profesamos el Dios de los hebreos. Siempre ha existido. Y cuando se habla de abrazar la cruz, se habla de abrazar la fe en medio de una oposición. Nosotros vivimos hoy en un tiempo de una humanidad que se opone a nuestra creencia, se opone a nuestra fe, se opone a lo que está escrito, a la palabra de Dios. No solamente se oponen, te agreden, te violentan, te maltratan, te meten a la cárcel y te pueden asesinar por causa de abrazar la fe, que en el simbolismo de Cristo Él abrazaba la cruz, y que en lo de la iglesia hoy es abrazar la fe. No se puede caminar abrazando la fe si el tipo no se despojó antes, porque voy a terminar negándolo. Por eso los cristianos nos enfriamos. Y la vez pasada yo les hablaba de lo que era el nacer de nuevo, y de los dos pasos fundamentales que existen en ese nuevo nacimiento, que tiene que ver con la convicción y la conversión. Pero lo que me lleva a convertirme es que primero me convencí. Y la convicción tiene que ver con el cambio de idea. Dios me cambió mis ideas a través de introducir su verdad. Y cuando yo conocí su verdad, cuando Él me reveló la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, cambió mi mentalidad, cambió mis ideas, y decidí aceptarlo porque Él es la verdad. Y entonces me convertí. Pero cuando el escritor de los Hebreos presenta la fe, él enfatiza que la convicción es importante en la fe, es un factor fundamental en la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción porque
el paso central de que estoy convertido es mi convicción. Mi convicción me da identidad. Mi convicción me da firmeza. Mi convicción me da perseverancia. Mi convicción me hace soportar todo. ¿Por qué? Porque estoy convencido quién soy. Así lo declaró Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo porvenir y muchas cosas más. Nadie me separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que un cristiano se la pase solo orando es muy bueno, pero si no está convencido de quién es, no funciona. El que un cristiano ayune demasiado es bueno para su crecimiento, pero si no está convencido quién es, no sirve de nada. Porque usted va a ver cristianos que pasan por las iglesias, oradores, ayunadores, pero luego se van. Porque no saben quiénes son, porque creen que la oración o el ayuno o lo que hago es más importante que la convicción de mi fe. No, Señor. Un día no tendré un lugar donde orar, un día no tendré días para ayunar, un día no tendré un lugar donde congregarme, pero mi convicción de fe la llevo dentro de mi corazón. Y me va a hacer que yo cumpla y obedezca al mandato de Cristo, que es lo que dice el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces estaréis convencidos y me seréis testigos. Que significa mártir. Tendré hombres y mujeres que lo cumplieron, los hombres del primer siglo o de la iglesia primitiva, que fueron llevados por causa de Cristo hasta la muerte, y ellos, convencidos de su fe, dijeron: no lo negamos, decidimos morir. Porque se cumple Hechos 1:8: y me seréis testigos. Solo la gente convencida de la verdad de Cristo puede ser testigo. Imagínense que un simple virus enfría a la gente, apaga a la gente, los cristianos se desbandan. Un simple virus. ¿Qué importa si muero de virus? Pues morir es parte de la salvación. Este mensaje que le estoy dando, Juan en su capítulo 19 termina con el cuerpo de Cristo metido en el sepulcro. Cristo Jesús murió y dijo que estaba establecido para los hombres que murieran una vez y luego el juicio. Pastor, yo abrazo la fe, pero la fe queda evidenciada, que tú la abraces queda evidenciada cuando vives en un mundo que se opone, que está contra ti. En pocas palabras, estoy hablando que esta fe la llevan personas que caminan a la deriva, o sea, contra la corriente. No es fácil ser cristiano ni abrazar la cruz de Cristo, porque vas camino al otro lado. Todos van para allá, solo tú. ¿Alguna vez no le ha pasado que usted va buscando va hacia algún lugar y usted ve que todos van para un solo lado y dice: ¿No será que voy equivocado? Yo veo que entre más camino la gente para allá y voy viendo más solo allá, algo me puede pasar, me regreso con ellos mejor, yo voy donde va toda la gente. Pues el camino de la fe, la Biblia lo presenta así: dos puertas. Hay una ancha y hay una angosta. Hay una ancha que, por ser ancha, se ve a distancia, y la angosta, por ser angosta, no se ve. Pero esa ancha hay multitud de personas que van, y la angosta muy pocas personas van. Y hoy, en este mundo moderno, llevar una fe, abrazar una cruz en contra de la oposición, hermanos, eso implica que tú tienes en contra de ti
todo el mundo. Todo mundo. Si tú quieres agradar al gobierno, debes hacer lo que ellos hacen. Si tú quieres agradar a tu vecino, debes vivir como ellos viven. Y esa es la competencia del ser humano, el poderse socializar. Si quieres socializarse, interactuar con los demás, pues póngase a hacer lo que ellos hacen y a vivir como ellos viven. Y así viven muchos cristianos de apariencia. Salen de escondida los domingos para la iglesia y luego llegan a sus casas para seguir viviendo de apariencia, demostrándole a la gente que ellos están al mismo nivel de ellos y viven en su nivel social igual. Y no es así. ¿Por qué? Porque si tú te negaste y abrazas la fe, lleva la cruz de Cristo, tú renunciaste a todo eso y debes estar contra una sociedad malvada, un sistema de vida malvado, que el fin de Satanás con el sistema de vida es destruir a los seres humanos y especialmente a los seguidores de Cristo. Jesús tomó su cruz en medio de toda la oposición. Y esto de tomar la fe, hay principios que no los debo de llevar solamente por dentro, sino que tengo que gritarlos al mundo aunque ellos no los quieran escuchar. Por eso es que le he titulado Aspectos importantes de la cruz de Cristo. Porque uno de los primeros aspectos por el cual Jesús se aparece en Jerusalén, y especialmente aparece en el día de aquella fiesta, esta fiesta famosa que hasta el día de hoy la celebran, la Pascua, la famosa Pascua. Pero la famosa Pascua significa la fiesta de la libertad, de la esclavitud, porque Israel la celebra dejar la esclavitud en Egipto y ser introducidos a la tierra de la libertad que fluía leche y miel. Y esa fiesta se venía celebrando y el simbolismo era la fiesta de la libertad. Todo mundo pensaba ser libre, pero vivían esclavos. Jesús decide ir a esa fiesta. Eco el motivo por qué Pedro se le opone y le dice: tú no vas a ir a esa fiesta porque ya intentaron matarte y hoy te van a matar. Jesús dice: yo voy a ir. Y él aparece como un blanco fácil porque ya lo buscaban, porque querían deshacerse de él. Pero ¿por qué querían deshacerse de él? Porque Jesús había decidido tomar el peso de lo que el Padre le había encomendado. Repito de nuevo, el peso de la cruz es importante, pero no tan importante como el peso del mandato del Padre. Debes entregarte a ellos, debes ser sacrificado, debes ser torturado, debes morir en esa cruz para salvar a la humanidad. Ese mandato del Padre pesaba más que el madero. Señor, si podemos anular ese mandato, yo me podría cargar 2 cruces encima, porque el peso lo podría soportar, pero el peso del mandato es lo difícil para soportar para nosotros. Nos cuesta obedecer a Dios. Pensamos tener una fe, pensamos vivir gratos a Dios, pero al mismo tiempo somos ingratos porque no estamos cumpliendo el mandato de lo que Él dijo que nosotros hiciésemos a costa de nuestra vida. Pero es que duele, Señor. Te dije a costa de tu vida. Pero es que yo tengo empeños con mi familia, Señor. Pero yo te dije a costa de tu propia vida. Pero es que no tengo tiempo, Señor. Te dije a costa de tu propia vida. Solo una persona que renuncia antes a todo un sistema de vida normal puede disponerse para obedecer al Padre. Y aunque todos los ojos estén puntados hacia ti, tú tienes un mensaje que dar. Y si Jesús era insignificante, pero si Jesús, dice el escritor de la alabanza, que apareció como una flor tirada por el piso, pisoteada por todo, ¿qué importancia le podían dar a un hombre para que este imperio se uniera juntamente con los religiosos y decidieran matar a Jesús con esta muerte lenta y dolorosa, y en la crucifixión como morían los malditos?
Era el mensaje del mandato. Jesús era el fundador de un grupo que impulsaba un nuevo reino. Ellos decían pertenecer a un nuevo reino. Y esto entró en conflicto con los romanos porque ya existía el reino. Por eso es que cuando llegan los pastores, aquellos, los magos que van buscando a Jesús, el rey Herodes pregunta y dice, pero yo soy el rey. Y ellos dicen, tú no eres el rey. Proféticamente ha nacido hoy el rey de los judíos. Ya lo están profetizando. Aquellos hombres estudiosos que esperaban el cumplimiento de la profecía se dan cuenta que había nacido el rey y ellos van en busca. Le preguntan a Herodes a ver si él se informaba, y Herodes lo que hace es despertar un celo, porque dice, ya existe un reino, yo soy el rey. Y desde ese momento le comienzan a decir, no, ya nació otro rey. Por eso es que Jesús es considerado un revolucionario. Y nadie puede ser un revolucionario si no revolucionas a una humanidad, a un pueblo que tiene una mentalidad equivocada. Y él comienza a anunciar el reino de su Padre. Y eso es interesante porque despierta en el reino de los romanos, despierta este interés y este celo. Y él decía, el reino de mi Padre celestial. Y cuando él acreditaba este reino a su Padre celestial, entonces dejaba en evidencia que ese reino celestial divino era un reino de justicia. Automáticamente los discursos de Jesús dejaban a la luz que el reino de los romanos era el reino de injusticias, pero que el reino al cual él representaba era el reino de justicia. Y usted no va a aguantar que le digan, ¿sabe qué? Mi familia es mejor que la suya. ¿Usted soportaría eso, hermano? No, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa ser mejor. Pero él viene diciéndoles, no, yo pertenezco a un reino de justicia. El reino de ustedes es injusto. Entonces los discursos, ¿por qué Jesús se llena de gente que le seguía? Porque los discursos de Jesús comienzan a centrarse en un punto de igualdad y de tener cosas en común. Y claro, eso le gustaba a la gente en un gobierno tirano, en un gobierno que tenía aislado a un sector, como en el caso de antiguo, la mujer no tenía voz y voto. Allí se trataba solo con los hombres. Y entonces Jesús viene y dice, no. Entonces el primero es que Jesús declara que su reino es un reino de justicia. Sí, nosotros pertenecemos a un reino de justicia. Vaya, anúncielo a las plazas que el reino al que usted pertenece es un reino de justicia y que el gobierno italiano es un gobierno injusto. ¿Quién va a ir este domingo? ¿Quién va a ir a visitarlo a la cárcel? No, nosotros llevamos nuestros principios de fe, nosotros los sabemos, nosotros los conocemos, pero mire, nosotros calladito se ve mejor. Cuando la Biblia habla de que el peso de abrazar el mandato, abrazado a la cruz, ante un mundo opositorio en lo cual Jesús dialogaba y les decía, yo pertenezco a un reino justo. Esto levantaba la euforía en las multitudes y en el gobierno, y eso hizo pues que lo crucificaran. El segundo punto, Jesús habla de un reino de paz.
Dice, el reino de mi Padre es un reino de paz. Se recuerda que Jesús terminó diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como la dan ellos. Ya que todos los imperios han estado basados por impulsar guerras y conquistas. En aquel tiempo era el tiempo de las conquistas. Ellos iban a otra nación, arrasaban con todo, mataban gente. Lo importante es que ellos conquistaran más terrenos, más espacio, más naciones. Jesús dice, mi reino trae paz. Y esto incomodaba. ¿Por qué? Porque el reino que estaba era un reino de guerra. Luego dice Jesús, habla de esta comodidad de la comunidad, del punto de que todos tengan, de la igualdad, abundancia en la mesa para los pobres. Este era el mensaje de Jesús, que todos tengan. Había mucha gente pobre como hoy, pero una injusticia. Y esto está sucediendo en todas partes del mundo. Pero ahorita en nuestro país, por ejemplo, se habla mucho del nuevo gobierno y de ver cómo los ricos que tenían el poder, toda la riqueza que tienen, era dinero robado del mismo pueblo. Pero ellos vivían bien, ellos se aumentaban sueldos, ellos compraban propiedades, pero el pobre vive con $5 al día. ¿Qué? Al día, eso gana. Eso se llama injusticia. Y Jesús dice, no, mi reino quiere hacer posible que todo mundo tenga algo que comer en su plato cuando se sienta a la mesa. Y eso no era posible en aquel tiempo. Y habla de la igualdad. Como cuarto punto, Jesús habla de la igualdad. Y la igualdad tenía que ver, mis hermanos, con que en aquel tiempo, les repito, la mujer no tenía voto. Solo los hombres. Y en el reino de Jesús dice, hombres y mujeres tienen la posibilidad. Pero el punto importante no es mencionar hombre y mujer, sino la igualdad. Todos somos iguales. Nadie se puede creer superior o pensar ser superior a otra persona. Todos somos iguales, que es lo que rezan las constituciones del mundo, los códigos penales, lo rezan. Todos somos iguales ante la ley. No es verdad. Jesús lo declara, no es verdad. Hay injusticia ante la ley. La ley dice que debe ser aplicada tanto a los pobres como a los ricos. Quien la transgredió se debe aplicar, pero las cárceles están llenas de gente pobre que no tiene recursos para pagarse un abogado y defender su caso. Porque fue comprado, pagado para que lo enviaran a la cárcel porque no puede defenderse. Porque no tiene el poder de la ley, no tiene la ley en sus manos, porque la ley, los seres humanos no se la aplican a todos por igual, sino a la conveniencia. Y Jesús dice, en el reino de mi Padre, todos somos iguales. Tanto así que el ministro pastor que crea que por ser pastor se va a salvar, dice el Señor, acá todo mundo debe vivir para conseguir su salvación. Porque no te salva el ministerio, ni el título, ni la función, ni el liderazgo. Acá te salva tu fe genuina en Cristo Jesús, puesta en práctica todos los días de tu vida. Porque todos somos iguales ante el Señor. Sí, Señor. Y así como Dios defiende a un líder religioso que él pueda tener, asimismo defiende a cualquier persona sencilla y humilde que se siente en la última silla de la iglesia, pero que sea justa delante de Dios, igual la defiende el Señor. Porque el reino del Señor es igualdad. Y esos son los principios, los aspectos de la fe, abrazar la fe. Eso es lo que le tenemos que gritar al mundo. Y por eso nos van a apedrear, por eso nos van a matar. Jesús en sus diálogos, en sus predicaciones, diciendo esto, incomodaba al imperio. Y esto llevó a que lo golpearan, lo masacraran. Pero como él sabía quién era, él tenía convicción, identidad de quién era. Y es lo que nosotros como cristianos debemos tener. Dice el versículo 25 siempre de Juan 19.
Entonces Jesús muere por causa de un reino, el reino de Dios. Y la iglesia es llamada a morir por causa del reino. No, nosotros medios nos enfermamos y es la manera para irnos a Dios. Pues, sánanos, sánanos, sánanos. Y no hemos hecho nada. ¿Con qué carácter venimos a pedirle a Dios que nos sane? Sin vergüenzas. ¿O ya hizo Mateo suyo? ¿Ya hizo suyo lo que Jesús dijo? El que quiera seguirme, despójese, tome su cruz y sígame. Porque el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Toda persona que renunció a una manera vana de vivir, se va a encontrar con el favor de Dios en cualquier circunstancia que usted se encuentre, sin necesidad de golpearse en el pecho o correr desesperado pidiéndole un milagro a Dios. Dios defiende a los que le aman. Y no hay mal que por bien no venga. Puede ser doloroso, puede ser vergonzoso, puede ser lo que sea, pero usted sabe que Dios sabe por qué y para qué me ha puesto eso. Tarde o temprano aparecerá. Ese era el credo, la mentalidad y la esperanza de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Ya pasó este año y no me sanó, pero Él vive, se va a aparecer, tarde o temprano va a aparecer, porque Él es un Rey justo. Pasa otro año y Él dice, Él vive, Él va a aparecer, tarde o temprano va a aparecer. Todo aquel que tiene compromisos con Dios no necesita golpearse el pecho ni hacer sacrificios, porque ya vive para Dios. Sus ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen para defenderlos. Envía sus ángeles el Señor para defender. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban juntos a la cruz de Jesús. Cuando hablo de abrazar la cruz y cuando hablamos del mandato de Jesús, de renuncia para seguirlo a Él, esto habla de una constante perseverancia. No importa. Encontramos episodios donde en el periodo cuando Jesús fue apresado para ser crucificado, la mayoría de seguidores lo dejó. Hermanos, que la iglesia tenga victoria, hay dinero, está muy bonita, hay fiestas, las parrandas están buenas, vengamos a nuestra, yo pertenezco a esa iglesia, pero cuando la iglesia comienza a pasar por la turbulencia, por la prueba, por la necesidad, por las críticas, la gente comienza a abandonar el barco. Y solamente quedan los fieles. Una de las maneras para que Dios pueda darse cuenta de quienes le siguen es pasar a la iglesia por la prueba, por la crítica, por la murmuración, porque entonces es donde Él puede evaluar el verdadero significado del por qué le seguimos. Yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Y humanamente a mi alrededor, en mi persona, en mi familia, en mi iglesia, van a haber diferencias, van a haber pensamientos contrarios, van a haber problemas, van a haber circunstancias que me van a querer hacer caer, pero yo tengo mi mirada puesta en el Señor y eso me ayuda a sobrellevarlas y a sobrepasarlas y a obtener victoria. Pero es tu convicción de fe. Y es que estás abrazado al mandato del Padre. Y el mandato del Padre para la iglesia es que nosotros perseveremos hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, eso no lo dicen los salvos para siempre. El que persevere hasta el fin, ese será salvo.
ahí estaban estas mujeres siendo testigos de la muerte de Cristo. Y entonces encontramos episodios donde muchos le abandonaron, y no solamente eso, otros que pretendieron seguirlo, como en el caso del fracaso de Pedro. Cuando Jesús viene apresado, él anuncia, Pedro le dice: yo te seguiré aún a costa de mi propia vida. Me parece estar escuchando muchos maranatenses. Yo amo al Señor, pase lo que pase, pastor. Así me han dicho muchos. Y no digo porque se cambie de iglesia, sino porque me los encuentro después en el mundo. Porque cambiarse de iglesia no es abandonar la fe. Pero abandonar la iglesia y irse al mundo sí es abandonar la fe. Y esto, que en aquel tiempo le llamaban secuaces de Cristo, porque estaban siempre con Él, a pesar de lo que podría pasar. Ahí estaban estas mujeres viendo el espectáculo sangriento, doloroso, y Jesús alza su mirada y los ve. Esto es lo maravilloso de tener un Dios vivo. Si nosotros adoráramos imágenes, todo estaría bien. Porque las imágenes no ven, no hablan, no sienten, no perciben nada. No nos dicen nada, hermano. Estamos bien con nuestra religión. La cosa es que no adoramos imágenes, adoramos a un Dios vivo que ve, que observa, que señala, que habla, que exhorta. Ese es el Dios que nosotros servimos, que evalúa, que premia. Pero ese es el Dios vivo al cual nosotros oramos. Él ve lo que está pasando, Él ve la fidelidad, Él ve el sacrificio, Él ve la entrega. Por eso dice: no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. ¿Por qué? Porque yo veo lo que hace, yo veo cómo vives. Si usted no vive para Cristo, cuando tenga un problema, le aconsejo ir al brujo mejor. Es un pastor aconsejando ir al brujo. Uy, ¿qué más le queda? A un curandero, pues. Pero no busque al Señor solo para que le haga un favor, porque Dios no hace favores. Dios atiende a sus hijos, a quienes le siguen, a quienes le buscan. Entonces hay una entrega, porque hay un despojo. Y ahí estaban esas personas al pie de la cruz, aunque ellos no podían defenderlo, pero ahí estaban al pie de Jesús. La iglesia debe caminar juntamente con Jesús, pase lo que pase, no importa, está duro, está difícil, nos van a matar, pero nosotros abrazamos la fe de Cristo Jesús. Versículo 31, siempre de Juan 19. Y entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, a fin, dice acá, a fin de que no quedasen en la cruz el día de reposo. ¿Por qué es importante que nosotros como cristianos no pongamos la mirada en las cosas materiales? Y le fui diciendo desde el inicio, no valoremos tanto el peso de la cruz, el peso del madero, del leño, sino lo más pesado para Cristo era el mandato del Padre que Él tenía que cumplir. Por eso es que la iglesia no ha sido aconsejada a que haga sacrificios. ¿Por qué? Porque no está la bendición en el sacrificio, sino que está en el sacrificio, está simbolizada la bendición que Dios va a dar después. En este caso, Jesús murió en una cruz, pero la cruz no tiene ningún poder.
Porque hay quien carga su cruz todavía en el cuello, o la tiene todavía en los altares como un simbolismo. O cuando aparece algún demonio por casa, agarra su cruz y la... quieren espantar el demonio. Pero la cruz no tiene ningún poder en sí. En el caso de Jesús y en el caso del Imperio Romano, que hay dos versiones en la manera como fue crucificado Jesús, que las han querido probar científicamente, porque usted va a ver que algunos hablan de que el clavo iba en el hueco de la palma de la mano, y en cambio se habla de las muñecas, se habla de los tobillos, donde el pie va cruzado y ahí le agarran los dos clavos. Pero no consiste en eso. La cruz, hay cosas que Dios mostró o que hizo mostrar simple y sencillamente para darnos un mensaje, y lo quiero llevar como en el caso del tiempo antiguo, de que a través de una muerte que estaba pasando en Israel, una mortandad, entonces Dios recomienda levantar, erigir una vara y que allá arriba se construyera una serpiente de bronce, y que todo aquel mordido por la serpiente viniera ante esa serpiente de bronce que estaba erigida ahí, y cuando levantara su vista y viera esa serpiente, el veneno de la mordida iba a desaparecer y él no iba a morir. Y así paró la mortandad en Israel. Y pasa el tiempo y la gente se aleja de Dios y comienza a adorar a la serpiente. Tanto así que hoy es el símbolo de los médicos. Y entonces tuvo que levantarse otro hombre de Dios, porque la gente, cuando se aferra a las reliquias, cuando se aferra a los ídolos, ¿quién los puede sacar de ahí? Y no estoy hablando de la gente religiosa, estoy hablando de cristianos que, siendo cristianos, se aferran a algo y no a Jesús. Y este hombre, al ser seleccionado rey, sabiendo que se iba a echar a todo el pueblo encima, tuvo que ir de noche y desbaratar aquel monumento. Lo destruyó, esa serpiente, hermanos. Y cuando amaneció, los hebreos no tenían más la serpiente. Y él comenzó a decirles que ese objeto había cumplido una función por mandato de Dios, pero que esa función ya había terminado. Hay cosas que Dios usa para un periodo y luego pasan. En el caso de Jesús, era el periodo de que los malditos, y hablo de malditos porque eran los delincuentes, los peores delincuentes, los que morían en la cruz. En el caso de Jesús es maldito porque llevó la maldición de todos nosotros. Y era la manera como los romanos mataban a los peores delincuentes. Y Jesús muere de esta manera en un madero. Pero no solamente Jesús muere en un madero, era era el tiempo en que los romanos mataban gente crucificada. Tanto así que cuando muere Jesús, mueren dos individuos más con él, dos ladrones. Y si la cruz fuera milagrosa, aunque sea la cruz de un ladrón, me tuviera yo. Pero la cruz fue solamente para cumplir una función. Jesús murió en esa cruz. Esa muerte es un simbolismo, esa muerte es testigo de que Él, siendo un cordero inmaculado, sin mancha y sin pecado, esa muerte evidencia que ahí morían solo los peores delincuentes, o en este caso muere Jesús por llevar mis pecados y sus pecados y el pecado de la humanidad. Aunque los seres humanos no lo quieran entender, ese tipo de muerte refleja que Él tuvo que morir por mi culpa para tener ese tipo de muerte. Pero luego de que muere hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque la cruz cumplió su función.
Entonces un sobrinito, cuando estaba en el colegio y le estaban enseñando el crucifijo, entonces Luis alza la mano y le dice: maestra, ma Jesús no es la cruz, es risorto. Y era picolino Luis, pero le ha detto così: maestra, Jesús no es la cruz, es risorto. Esto no quiere entenderlo la humanidad. Jesús no está sobre la cruz. Jesús resucitó. Por eso lo quitan de la cruz y deben de sepultarlo. ¿Por qué? Porque no es la cruz la milagrosa, es la expiación de Cristo. Ahí pagó nuestros pecados. Su muerte y su resurrección nos trajo libertad y redención. Nuestra victoria está en la resurrección de Cristo. El poder del Padre lo resucitó y esa resurrección nos da vida. Hoy somos libres gracias a esa resurrección. La cruz evidencia algo, porque la cruz tiene un simbolismo. En este caso de la muerte de Jesús, trata con la vida de la persona. Le dije, un simbolismo, que la cruz trata con la vida de la persona. Las últimas 6 horas de sufrimiento de Jesús dejan en evidencia el mensaje para la iglesia, que en esa cruz Dios trata con la vida de la persona, con tu fidelidad, con tu pasión, con tu amor, con tu responsabilidad, a fin de que tú te mantengas firme cuando usted se encuentre en los peores momentos y se encuentre crucificado en la cruz y diga: ya no puedo más. Recuérdese que Dios está tratando con usted, pero quiere encontrarnos fiel. Porque es fácil ser fiel cuando todo va bien, pero es difícil encontrar fiel a alguien cuando las cosas no salen bien. Por eso Jesús fue al Getsemaní, para ver si era posible negociar con el Padre y decirle: ¿sabes? No quiero sufrir en ese madero. Y el Padre guarda silencio. Yo no sé por qué los cristianos tenemos que enfermarnos. Dios no quiere que los cristianos estén enfermos. ¿Será verdad? ¿Acaso la Biblia nos dice que hay cristianos que se han muerto de la enfermedad que tenían que morir? Y mejores cristianos que nosotros. Como en el caso de Eliseo, que murió de la enfermedad que tenía que morir. Un gran profeta que hizo el doble de los milagros. Si ya Elías es un profeta respetado en Israel, los judíos lo veneran, lo respetan. Imagínense Eliseo. Hizo el doble de los milagros. ¿Y cómo murió? Enfermo. Ahora, cuando usted crea que se tiene que morir sano, diga: ¿quién soy yo? A la fin, enfermo ni sano, no nos queremos morir. Entonces el Señor, ¿cómo hago acá? La cruz tiene un fin: tratar con la vida del hombre, y especialmente con la vida de los cristianos. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Todos los días, todos los días, todos los días, trata con uno. Yo no estoy hablando el caso de que la gente dice: me conseguí un marido inconverso y esa es mi cruz. Esa es la cruz que el Señor me dio. Esa es la cruz que usted se buscó. Esa no se la dio el Señor. Que ha tenido hijos de uno y de otro y hoy la han dejado abandonada. Esta es mi cruz, mis hijos. No, esa no es de esa cruz no estoy hablando yo, ni es la que el Señor está evidenciando. Acá habla de la cruz que vienen sufrimientos por causa de Él. Porque usted decidió convertirse en un seguidor de Él. Y un día la van a poner o lo van a poner contra la espada y la pared y le van a decir: o niegas a Cristo o mueres acá nomás. Y usted va a decir: muero después, va a decir, porque me voy. Los de la iglesia primitiva dijeron: nosotros estamos dispuestos a morir por causa de Cristo.
Abrazar la cruz de Cristo significa que llevamos un mandato, iglesia. Y que no importa el sufrimiento, no importa lo que el mundo diga, no importa la oposición, no importan los gritos. Imagínese, yo estoy cerrando acá, pero imagínese, hermano, imagínese esa gritazón: crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Cuántos siguen el fútbol? ¿Ha visto cómo están esos estadios? Cuando hacen un gol, ¡gol! Nosotros lo vemos de la televisión, pero a alguien que ha ido al estadio y ha estado metido ahí, eso deja sordo a cualquiera. Ahora imagínense la multitud detrás de Jesús: crucifíquelo, todos contra Jesús. Ahora yo le tengo un mensaje: todos están contra usted también. Y hoy no solamente la humanidad, hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad que gritan y gritan y profesan eso: que se mueran, que se mueran, que se mueran. Usted está: oren por mí, por favor, que tengo COVID. Allá las fuerzas infernales dicen: que se muera, que se muera, que se muera. A veces se escucha más la fuerza infernal que el clamor de los cristianos, porque el diablo quiere tu muerte, porque la sociedad quiere tu muerte. Nos consideran la escoria de la sociedad, los que mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús, la ignorancia de la sociedad. Así nos ven, gente pobre, mediocre, engañada, que le han lavado el cerebro los pastores. ¿Ya te lavó el cerebro el pastor? Así te dice el sabio e inteligente de tu casa. Digo sabio e inteligente por no decir lo contrario que es, porque el sabio inteligente es el que busca a Dios. Pero usted diga: a mí el pastor no ha logrado lavarme nada. A mí el que me conquistó con su verdad es Cristo Jesús. Y desde esa fuerza opositoria la gente debe declarar: soy seguidor de Cristo, llevo un mandato del Padre, debo cumplirlo hasta la muerte, no importa lo que pase. Un día estaremos con el gobierno en contra, con los pueblos en contra, pero tendremos que morir confiando en que llevamos un mandato del Padre. Eso pesa más que el sufrimiento, el cumplimiento de ese mandato. Póngase de pie, por favor. Tanto así que el capítulo 19, después de que Jesús lo bajan de la cruz, muerto, bien muerto, lo ponen en el sepulcro. Los romanos, para comprobar que una persona crucificada estaba muerta, le quebraban los huesos. O sea, le agarraban así la rodilla. Si alguien se estaba haciendo el muerto en la cruz, imagínense, le quebraban las extremidades. En el caso de Jesús estaba profetizado que a él no le deberían quebrar los huesos, pero ¡paz! Le meten una lanza hasta que derramara toda su sangre, y derramó toda la sangre hasta que le salía otra especie de líquido, porque derramó su sangre por nosotros y murió. Si la cruz trata con el ser humano hasta la muerte, cuando el hombre muere, viene puesto en un sepulcro. Pero Jesús había dicho en los mensajes que por 3 días iba a estar ahí, pero que al tercer día Él resucitaba. Y si Él resucitaba, el evangelio no era más vano. Y como Jesús resucitó al tercer día, tu fe en Cristo Jesús no es más vana. Porque Pablo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera la fe. Cuando usted encuentre la oposición a lo que usted predica y le digan que eso no existe, que eso no es verdad, diga usted: mi fe está basada en la resurrección de Cristo, y si Cristo resucitó, mi fe no es vana. Veré al Señor en gloria. No importa lo que digan los gobernantes, no importa lo que diga la sociedad, veré al Señor en gloria, porque resucitó y se sentó
a la diestra del Padre. Y el gran mensaje es que cuando los seres humanos mueren, se termina la vida. Y si el mensaje de la muerte de Cristo es un simbolismo para la vida de la iglesia, y si la cruz, abrazar la fe, es que Dios está tratando conmigo hasta que yo muera, eso quiere decir que un día, no físicamente, sino humanamente como hombre, mi ego, mi orgullo debe morir, hasta que puedan tomar mi cuerpo y ser llevado por otros y ponerlo en el sepulcro. Eso tiene que ver con lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, cuando tú eras joven tú decidías dónde ir, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te dirá qué es lo que tienes que hacer. Cuando el cristiano muere para Cristo, hablando espiritualmente, cuando el cristiano muere de su vida, de su orgullo, entonces es Dios quien decide por él. Te dice qué hacer y lo hace. Te dice dónde ir y vas. Porque te despojaste, porque moriste, porque renunciaste y decidiste convertirte en un seguidor de Cristo. Lo ponen en el sepulcro. Así termina ese capítulo de Juan. Pero cuando lo van a buscar no está. ¿Por qué? Porque resucitó. Y si Jesús resucitó, juntamente con Él, sigue diciendo Pablo, juntamente con Él seremos resucitados. Si Jesús resucitó, juntamente con Él seremos resucitados. Aparte de que mi fe no es vana porque Cristo murió y resucitó, voy a resucitar con Él. Y si viví para Él y soy resucitado por Él, me sentaré a la diestra con Él, reinaré con Él por siempre, por una eternidad. Esa es la esperanza de la iglesia. Mi fe no es vana. Vale la pena sufrir por Cristo Jesús. Así es que esta mañana dígale: Señor, tomo mi cruz. Quiero que cierre sus ojos y cantemos de nuevo esa